Muy buenas tardes a todos. Les saludamos desde aquí, desde su comunidad cristiana La Roca de Betel, en este espacio que hemos venido haciendo desde ya más de un año Uy, sí. del estudio de Romanos. De verdad que le damos la bienvenida a todos. Hoy tenemos un tema bien interesante, como todos los temas que hemos tratado hasta el día de hoy. No nos cansamos de repetir de que cada tema es súper interesante. Y hoy hemos denominado nuestro estudio Paz en Love. Peace and love. Peace and Love. Casi. Como lo dicen en Norteamérica. Peace and Love. Así que antes de empezar, vamos a poner este tiempo en las manos del Señor y vamos, el que quiera acompañarme, bien puede hacerlo. Gracias te damos, Dios Todopoderoso, por este día, Señor. Gracias por tu palabra, gracias por tu amor, gracias por tu misericordia, Señor. Gracias por ser tan bueno con nosotros, Señor. Queremos en este día, Señor, darte toda la gloria y la honra a ti, Señor, y te pido de todo corazón, Señor, que sea tu Santo Espíritu hablando a través de nosotros, Señor, en este día. Gracias por cada persona que nos ve, sea este día que esté en directo con nosotros o sea en un futuro cuando de pronto lo pueda ver alguien estos estudios. Te doy gracias por cada uno de ellos y te pedimos, Padre, que nos bendigas a todos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Claro que sí. Bueno, vamos directo a entrar en materia. A partir del capítulo 12 que estudiamos, que nos terminamos, empezamos a estudiar un evangelio práctico, donde nosotros empezamos a actuar, a hacer nuestra parte después de haber recibido como esa instrucción de la justificación y salvación que por gracia, ¿no? Y en el capítulo anterior, en el 12, vimos lo concerniente a la iglesia. Ahorita en este capítulo 13 empezamos a estudiar cómo vivir en sociedad. Y lo primero que vimos es cómo actuar con referencia a las autoridades, que lo vimos la semana pasada, que las cuales pues son impuestas por Dios y cumplen además el propósito de Dios, sea para bendecir a los ciudadanos, o sea, para el juicio, pues en el caso de malos gobiernos, pero la orden explícita es someternos a ellas. Si recordamos, Cristo se sometió a la injusticia de Pilato, ¿no? Que él mismo le dijo que no encontraba nada en él y aún así se sometió y permitió que lo latigaran, que lo apresaran, que lo crucificaran. Por otro lado, en el tiempo en que Pablo escribió, estaba bajo el dominio injusto de Nerón. Miremos que el Señor es muy preciso en decir que toda autoridad es impuesta por Él y que todos debemos de someternos a las autoridades, no importando lo que sean, lo que estén padeciendo, lo que estén haciendo ellos, porque desde todos los tiempos hemos visto la injusticia y las malas autoridades, porque desafortunadamente no llevamos una autoridad conforme a como Dios quiere que sea, que es básicamente en el servicio, en el amor a las personas. En las buenas relaciones. Amén. Recordemos a mí que la carta a los romanos se divide en dos grandes secciones. De los primeros 11 capítulos que ya estudiamos, nos habla de la obra redentora de Dios, de la justificación por gracia. Ya de los capítulos 12 en adelante, ya es la parte práctica, digamos, lo nuestro, donde nosotros debemos aplicar esa doctrina que hemos aprendido y recibido por gracia. Amén, amén. Es bien importante eso. Acuérdese que todos los primeros capítulos vimos de que era básicamente la justificación del Señor, cómo Él va a la cruz por nosotros, cómo Él ha hecho todo lo que nosotros vivimos hoy, cómo nosotros inclusive nos hicieron un croquis de cómo necesitamos esa salvación. Esos rayos X, ¿no? Ya, pero a partir del 12, entonces ya es nuestro actuar, ¿no? Voluntariamente, básicamente es como un ruego que él hace, ¿no? Lo hace en el 12, pero ahorita en el 13 ya empezamos a ver cómo podemos vivir en sociedad, pero cuando vivimos en sociedad ya hay reglas, ya hay estamentos que ya ha puesto el Señor como las autoridades, y ahora vamos a ver en este capítulo también cómo nosotros debemos de comportarnos
con los demás en la sociedad. Sí, en la anterior lección que hablamos acerca de la autoridad, recordamos que el CEO, Autoridad la máxima. autoridad máxima de todo el universo es Dios, o sea, Él es la máxima que por su posición es el que le permite y pone toda autoridad, porque recordemos lo que decía, toda autoridad es impuesta por Dios. Ahora, el que desobedezca a cualquier autoridad está desobedeciendo ¿a quién? Directamente a Dios. Dios. Con la única excepción es que cuando la autoridad ordena, que eso lo vimos en la clase pasada, nos ordena algo que está en contra de lo que Dios estableció, debemos obedecer a esa quién, a Dios, que es la suprema autoridad. Porque en ese caso entraríamos en desobediencia civil, ¿verdad? Porque dejamos de obedecer la autoridad como media, ¿no? La delegada. Sin importar la consecuencia o el castigo, que lo que demostramos, lo que estamos demostrando es que el Señor es el que nos va a respaldar en ese momento, ¿no? Como lo hizo con Daniel, con sus amigos, con las parteras de Egipto, como los ejemplos que mencionamos la semana pasada, y todos los que en su momento, a pesar de las consecuencias, a pesar de lo que sabían que iba a pasar, decidieron obedecer primero a Dios que a las autoridades que él mismo impuso. Amén. Sabemos de que solamente el que está en autoridad puede delegar esa autoridad a otras personas. Yo no puedo delegar autoridad en la casa de una persona, aparte de otra persona, de otra familia, porque no me corresponde a mí, pero la persona que está en autoridad, el padre, digámoslo así, la cabeza, va a poder delegar en su casa, pero la cabeza de cada hogar, tanto el mío como la de las otras personas, es Dios. Exactamente. Bueno, hoy vamos a continuar en nuestro estudio del capítulo 13 de la Carta de los Romanos, donde vamos a hablar de un tema muy común que menciona la Biblia, con la cual se resume la obra de Dios por la humanidad. Además, también concluye la ley y los profetas y es el amor. Bueno, los invito, vamos a leer Romanos 13:8, que dice así. El amor cumple con los requisitos de Dios. No tengan deudas con nadie, aparte de la deuda de amor que tienen unos con otros. Pues el que ama a su prójimo ya ha cumplido todo lo que la ley ordena. Amén. Aquí en este versículo el apóstol Pablo nos hace caer en cuenta de algo que no tenemos nosotros muy presente los cristianos, y es que de tal manera nos amó Dios que envió a su único hijo a morir por nosotros para darnos la salvación. No hay mayor prueba de amor que la que Dios hizo por nosotros, porque nosotros aún siendo pecadores, o sea, no habíamos cambiado, no nos habíamos apartado del pecado ni nada, y aún así siendo eso, Él murió por nosotros. Quizás si hubiera una persona en el mundo que dijera, no, pues es que yo merecía la muerte de Jesucristo en la cruz por él. Yo sí soy justo. Yo sí soy justo. Yo soy bueno. Entonces podríamos decir que fue merecido y que no fue por amor como en realidad lo fue, ¿no? Y muchas veces nosotros hemos hecho eso con Dios, porque al rechazar el sacrificio de Cristo en la cruz, al creer que de pronto por obras, es que si yo me porto bien, entonces yo me gano la salvación, o si yo doy limosna, o si yo hago eso, yo hago lo otro, pues entonces estoy desechando ese sacrificio, ese amor tan grande que demuestra Dios con nosotros, sabiendo de que primero no vamos a lograr ninguna salvación, ni vamos a lograr absolutamente nada haciendo eso. Y segundo, pues que estamos menospreciando ese sacrificio que Dios hizo en la cruz por nosotros. Sí, entonces, si nosotros somos conscientes, todos los seres humanos tenemos una deuda extraña, ¿no? Somos deudores con Dios por tanto amor inmerecido que nos ha dado. Pero la pregunta que sale aquí es, ¿cómo podríamos pagarle a Dios todo lo que Él ha hecho por nosotros? Tremendo. ¿Habrá algo que podamos nosotros hacer? Es tan difícil porque no hay forma. O sea, ¿cómo podemos nosotros, digamos, a veces uno a un niño o a la mujer o a una persona, uno
puede darle algo y se puede de pronto alegrar por eso que le dimos, ¿no? Pero ¿cómo hacemos para darle un regalo a Dios que Él, Nos ha dado tanto, Él nos los ha dado todos? Es todo. como si yo le diera un juguete a mi nieto y mi nieto me lo devolvió a mí. Entonces, no, pues que es para ti, o sea, gracias, pero Es tuyo. es tuyo, yo fui quien lo compré. Entonces, la respuesta es que no hay nada que nosotros podamos eh, pagarle, no hay nada como podríamos pagarle a Dios. Así es que todos somos deudores de Cristo por toda la eternidad, porque ¿cómo podríamos pagarle a esa persona que dio su vida y murió en tu lugar para que tú vivieras? O sea, no hay cómo devolverle, no hay cosas materiales ni aun espirituales. Entonces, estamos de acuerdo en que tenemos una deuda impagable, una deuda muy grande de amor a Jesucristo. Sí, porque es que imagínense que una persona muere por uno, para salvarlo a uno Ujú. de cualquier X o Y. Y entonces nosotros vamos y le regalamos ¿cómo se llama? Es una corona de rosas o Ajá, un ramo de un flores. ramo de flores y le llevamos, o le damos a la familia un dinero, o pagamos el entierro. ¿Usted cree que eso es suficiente para devolver ese favor Ese que hizo? favor tan grande. Sería, el único pago de pronto sería volverlo a resucitar, pero no tenemos No, la potestad de la hacerlo. potestad de hacerlo. Entonces, y eso fue lo que hizo Dios por nosotros. Él murió por nosotros, Él dio su vida, fue el único hijo que Él tenía, lo envió a morir por nosotros porque era la única manera que nosotros pudiéramos salvarnos. Así que si nosotros somos conscientes, el favor tan grande, la gracia tan grande, la misericordia tan grande que Dios ha tenido con nosotros es impagable. Sí, así es. O sea, estamos endeudados hasta el cuello y lo más tenaz es que no tenemos cómo pagar. Ujú. Es como si debiéramos miles y miles y miles y miles y miles y miles de millones de dólares y nosotros somos empleados, ni ganándonos el loto podríamos. ¿No? Y entonces ahora, junto con esto, surge otra pregunta. Entonces decía, ¿qué podríamos nosotros hacer para abonar, como dar un abonito a un poco o seguir abonando y no endeudarnos más? ¿Qué podríamos hacer? Esa sería otra pregunta, ¿no? Sí, porque si nosotros pecamos, entonces estamos, Claro, volvemos y nos o endeudamos. sea, estamos haciendo lo mismo, ¿no? Entonces, Seguimos más, no nos endeudamos, le aumentamos más más esa deuda. porque por el pecado fue que Él vino y murió por nosotros. Entonces, miren, esa respuesta a estos interrogantes nos la da el mismo versículo cuando nos dice que el Señor enajena esa deuda, ¿no? Que el Señor Endosa o se la da o la transfiere. la transfiere, exactamente, a pagarla con el prójimo. Por eso decimos que es una deuda extraña, porque debemos abonar o tenemos la obligación de amar a quien no ha hecho nada por nosotros. De hecho, hay muchos que a pesar de que no nos han hecho nada a favor, sí nos han hecho algo malo. O sea, todo lo contrario, ¿no? En contra, y que podemos considerar o que los llamamos enemigos. Sí, porque mire que lo que dice en el Romanos 13:8 es, no tengan deudas con nadie, aparte de la deuda de amor que tienen unos con otros, pues el que ama a su prójimo ya ha cumplido la ley, Todo lo que la todo lo que ley. la ley ordena. O sea que esa deuda de gratitud, esa deuda que nosotros tenemos con el Señor, dice, ámense los unos a los otros. O sea, esa deuda, porque uno podría decir, no, yo podría decir, pero ¿cuál deuda? ¿Con el que me ha hecho daño? ¿Qué deuda tengo yo si esa persona lo Este es único? mi enemigo. Claro, esa persona me ha hecho es daño, no me ha hecho ningún bien. Entonces, ¿qué deuda tengo yo con ellos? Sí, ¿Ah? es duro, pero miren, en ese punto podríamos decir que hay una excepción a la regla. Pero miremos qué nos dice Jesús con respecto a esto en ese conocido Claro, sermón del pero monte. yo tengo la razón o no. Bueno, Tenemos las excepciones que ya me hicieron mal, entonces no leo nada antes. Al no, contrario, él me debe a mí. mire aquí, vamos a leer Mateo 5, 43 al 48. Ahí vamos a encontrar. Ay, qué- Mateo 5, 43 al 48 dice así. El amor a los enemigos. Ustedes han oído que se dijo, ama a tu prójimo y odia a tu enemigo. Pero yo les digo, amen a sus enemigos y oren por quienes los persiguen.
para que sean hijos de su Padre que está en el cielo. Él hace que salga el sol sobre malos y buenos y que llueva sobre justos e injustos. Si ustedes aman solamente a quienes los aman, ¿qué recompensa recibirán? ¿Acaso no hacen eso hasta los recaudadores de impuestos? Y si saludan a sus hermanos solamente, ¿qué demás hacen ustedes? ¿Acaso no hacen esto hasta los gentiles? Por tanto, sean perfectos, así como su Padre Celestial es perfecto. Man, es difícil, es muy duro, pero es lo que el Señor nos dice. Yo creo que cuando uno tiene una deuda con una persona, digamos, le ha hecho un favor tan grande y esa persona como que le dice, vea, yo voy a abogar una cosa, yo le voy a pedir un favor. O sea, ¿usted considera que yo le he hecho un favor a used? ¿Usted cree que de pronto yo le he hecho algo? No me pague con nada a mí, pero ¿sabe qué? Perdone a esta persona que le hizo daño y reconcíliese con él, ámelo, o sea, trate. Entonces, ¿uno qué hace en ese caso? Señor, ayúdame, téngame paciencia. Yo le pido mucho perdón al Señor porque no es fácil amar a una persona que nos ha hecho daño. No es fácil de pronto al menos no sentir esa rabia o ese rencor contra una persona que nos ha hecho daño, que no nos ha hecho nada bueno, al contrario, nos ha hecho cosas malas, y llegar uno de pronto a orar por esa persona, o de pronto tratar de disculpar esa falta que hizo, no es fácil, pero es lo que Dios nos está pidiendo. Y si nosotros estamos agradecidos con Dios, es eso, es como que hágame ese favor, ayúdeme con eso. Entonces uno dice, bueno, eso lo recibo como pago. Es un abono. No, como un abono. Un abono. ¿Cuándo le va a pagar uno al Señor? Bueno, pero ahora el problema más grande de los seres humanos es que no tenemos claro lo que es amar. Y desafortunadamente por la desinformación en los años 60, atrasito, se creó una ola de libertinaje que invitaba a las personas a hacer el amor en vez de hacer la guerra de Vietnam, exactamente. Esa desinformación desató una promiscuidad tremenda que acarreó con drogas, enfermedades venéreas, embarazos no deseados, abortos, y el eslogan de ese tiempo fue Peace and Love, así como hemos llamado nuestro mensaje el día de hoy. Ese fue el eslogan de esa época, ¿no? Sí, porque en esa época estaban en 1960, estaba la guerra, creo que era de Vietnam, y estaba ya esa revolución de hippies, ¿no? Los gypsies o los hippies que uno llama, y ellos estuvieron empezando a hacer esa ola como de bien, de venga, hagámonos el bien, hagamos el amor más bien, y esto y lo otro, y empezaron a hacer una revolución que desafortunadamente por una mala información, porque ellos no querían hacer las cosas como dijera, como con la intención. Busca de la paz. Sí, o sea, ellos estaban en contra de algo que no estaba bien, y no estaba bien que hubiera esas guerras. Ninguna guerra está bien. Entonces ellos decían, hombre, ¿cómo vamos a estar apoyando eso? En vez de apoyar eso, porque en vez de hacer la guerra, porque no hacemos la paz, hagamos el amor. ¿Cómo es que es? Peace and love. Peace and love. Entonces, hagamos el amor en vez de la paz, en vez de la guerra. Entonces, básicamente eso creó un libertinaje muy tremendo, una devaluación de lo que es la relación sexual como la concibió Dios, y empieza todo a llevarse en contra o como debe ser, como estableció Dios las cosas. Porque en ese momento ellos hablaban de hacer el amor, pero en la forma física, no lo hablaban, por eso se tornó el libertinaje, porque hubieran dicho, amémonos los unos a los otros, estemos en paz, ¿no? Ellos dijeron, hagamos el amor. Es algo físico, es algo material, o sea, es como, ellos entendieron en ese momento, y muchas veces la gente cree que amarse el uno al otro es tener relaciones sexuales. Llegó hasta tan deterioro que una pareja se conocen en una noche y esa noche duermen juntos, cuando la relación sexual anteriormente, o como la concibe Dios, está solamente permitida bajo el marco del matrimonio. Si nosotros guardamos ese primer momento para el matrimonio, y si nomás estamos en el matrimonio, pues estamos primero obedeciendo a Dios y nos estamos ahorrando un poco de complicaciones, enfermedades venéreas,
todo lo que mencionamos ahora, abortos, cosas que desafortunadamente muchos hemos pasado por esas cosas, pero por la falta de conocimiento. Por eso es que hacemos estos estudios, porque esto nos puede ayudar. Si usted tiene hijos, ayúdeles a ellos a que ellos entiendan el verdadero significado del amor. El amor no lo conocemos nosotros. Nosotros creemos tener una clase de amor, pero ese amor no es el amor verdadero. El amor no es acostarse con otra persona y ya. Hicimos el amor. De hecho, eso es una palabra mal dicha, ¿sí? Tuvieron relaciones sexuales, punto. Hacer el amor es algo muy diferente. Es algo bien bonito dentro del marco de matrimonio, con la inocencia y con el amor que se puede tener entre una pareja casada. Exactamente. Y que pues nuestra manera de amar es egoísta, ¿no? Solo queremos un amor que satisfaga mis necesidades. Por eso que las canciones de amor regular todas hablan, te necesito, no puedo vivir sin ti, me haces falta. Todo se refiere a lo que yo siento, a lo que yo necesito. El amor humano, que es racional, no se piensa en la otra persona. Siempre estamos, no nos gusta como dar el amor, sino que damos algo, pero esperamos también algo a cambio. Esperamos que nos devuelvan. Es lo que nosotros siempre hemos visto, de que cuando nosotros, supuestamente nosotros nos casamos para que nos hagan feliz a nosotros. Yo me caso para que ella me haga feliz a mí y no para yo hacerla feliz a ella. El concepto de amor, como Dios lo concibe, es: yo me caso para hacerla feliz a ella, ella se casa para hacerme feliz a mí, pensando es en el otro, no individual. Mire que hace días veía un video donde una persona decía que le preguntaron al esposo, tu esposa en una reunión, ¿no? A tu esposa te hace feliz, y entonces él dijo, claro, o sea, para mí mi esposa es lo máximo, ella me hace muy feliz porque ella llena todos mis vacíos, ella es la mujer a quien yo amo, la que siempre había estado esperando, la correcta, esa es la Ray One. Sí, esa mujer, todo lo que ella hace y todo lo que ella es representa mi felicidad. Soy muy feliz con mi esposa, ella me hace muy feliz. Y después le preguntaron a ella, mire, ¿tu esposo te hace feliz? Y ella dijo, no. Entonces todo el mundo se sorprendió y está él, dijo, ¿serio? O sea, como si no, él no me hace feliz. Y entonces cuando ya empezó a explicar, dice, es que sería muy tenaz de que la felicidad mía dependiera de una persona, porque es que mi felicidad no está es en esta persona, mi felicidad está mucho más allá. La felicidad de una persona no depende de las cosas externas, que lo hemos hablado, ¿sí? No depende de si me ama o no me ama, sino simplemente de que yo tenga una buena conexión con Dios, y en esa buena conexión con Dios puedo disfrutar de todas las cosas, pero independientemente de lo que tenga o no tenga, o lo que me amen o no me amen, eso no depende el amor. O sea, a mí no me hace feliz ella, yo la amo y trato de hacerla feliz a ella, pero yo tengo que tener en cuenta de que mi felicidad no depende de los estados de ánimo o de las actuaciones de mi esposa, porque ella muchas veces falla y muchas veces no está de buen ánimo, y muchas veces tenemos momentos donde de pronto discutimos. Entonces, ¿ahí qué pasa? Se da la felicidad. Entonces no debe depender la felicidad del estado de ánimo de la persona ni el amor, sino que el amor verdadero es como Dios nos lo da. Y podemos observar, ¿no?, que el centro de la ley es el amor. Por eso en muchas partes de la Biblia se habla que la ley es amor, y Dios también manifiesta su amor cuando nos da la ley. Y debemos también saber que a pesar de que no nos gustan las reglas, los mandamientos, debemos saber que todos ellos son por nuestro bien y que Dios nos ama al darnos la ley. Es como un joven reacciona ante las órdenes o las presiones de los padres diciendo, si de verdad me amaran, no me obligaran a obedecer. Si de verdad me amaran, no me harían levantar temprano para ir a estudiar. Si de verdad me amaran, no me harían arreglar la cama. No me harían bañar, como decimos. La palabra de Dios dice que el que ama a su hijo lo disciplina. Sí.
Vamos a ver. Es que nosotros tenemos, es que es bien interesante porque o sea, a mí haciendo esta lección, estoy entendiendo lo que verdaderamente es la ley. Ujú. Y la ley es la manifestación de amor más grande que existe en la tierra. Y más adelante lo vamos a ver porque vamos a hablar un poquito, a profundizar en esa relación que hay entre la ley y el amor. Y el amor. Bueno, vamos a leer un poquito el Salmo 119 del 97 al 99, que dice así: Oh Dios, cuánto amo yo tu ley. Todo el día es ella mi meditación. Me has hecho más sabio que mis enemigos con tus mandamientos, porque siempre están conmigo. Más que todos mis enseñadores, he entendido porque tus testimonios son mi meditación. Bueno, aquí hay algo que nos ha hecho mucho daño y es tratar de separar la ley como si solo se aplicara en el Antiguo Testamento. Mm, y decimos que porque si recordamos, Jesús resumió todos los mandamientos en dos. Mire que algo que nosotros vemos, el salmista dice, Señor, cuánto amo yo tu ley, porque él empezó a darse cuenta de que cuando uno disciplina a su hijo, cuando uno le da reglas a su hijo, cuando uno le da Marca límites, marca ¿no? límites, lo estás amando, porque lo está educando y lo está formando para que en el futuro sea una persona de bien. Cuando Dios establece la ley aquí en la tierra para nosotros, es la forma de cómo nosotros nos conducimos, cómo nosotros nos manejamos. Primero, lo hemos hablado varias veces, primero con Dios, ¿sí? Hay cuatro mandamientos que están en base a la relación con Dios y después con los semejantes. Entonces, todos estos estatutos es más el amor de Dios. Es más el carácter de Dios que está en la ley, que nos la da por amor para que nosotros podamos amar a Dios y podamos tener buenas relaciones con las demás personas. Por eso Jesús resume inclusive la ley en sí. Y vemos cuando unos fariseos que lo estaban tentando con aquellas preguntas todas capciosas, miremos cómo ese tipo de preguntas y cómo respondió Jesús. Mateo 22, 36 al 40, que dice así: Maestro, ¿cuál es el mandamiento más importante de la ley? Jesús les dijo: Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Ese es el más importante y el primero de los mandamientos. Pero hay un segundo, parecido a este, dice: ama a tu prójimo como a ti mismo. En estos dos mandamientos se basan toda la ley y los profetas. Amén. Entonces aquí podemos ver que el amor lo encierra todo. De hecho, Dios es amor. Y la deuda de amor que tenemos con el Señor nos pide, como lo dijimos antes, que empecemos a hacer esos abonos. ¿Cómo hacemos esos abonos? Amando al prójimo, porque el mismo Dios dice, si no amamos al prójimo, que podemos ver, ¿cómo vamos a amar a Dios que no lo podemos ver? Amén. Es muy importante tener en cuenta eso, o sea, la ley, mire que el mal entendimiento que siempre hemos tenido es eso, de que la ley supuestamente es algo que nos prohíbe, es como una lista de prohibición. Los religiosos, por lo regular, siempre hablan eso, es que está prohibido esto, está prohibido lo otro, pero nunca se ha visto la ley como debe de ser. De hecho, a nosotros nos enseñaron en un principio de que la ley, nosotros vivimos por la gracia y no por la ley. Y cuando hablaban de la ley, no, eso es del Antiguo Testamento. Sí, eso era para ellos. Eso era como antes. Ahorita estamos en el nuevo pacto, estamos en la nueva, en la libertad de Jesucristo y esto y lo otro. Y entonces como si eso nos permitiera a nosotros pecar o hacer cosas indebidas. O sea, como decirle al hijo, bueno, ok, ahorita como ya estamos cool, que es lo que ahora estamos cool, entonces ahora tú me puedes llamar de tú a tú y ya somos amigos y ya las reglas y todo eso no te preocupes, las podemos negociar porque estamos en la moda, entonces podemos hacer. Somos iguales, cool, passing love y tal, y pascual, y tranquilos, que no sé qué. Y bueno, esta regla que de pronto tu mamá o tus abuelos
de pronto colocar, pues eso dejémoslo ahí, vamos a ver cómo transamos eso, cómo hacemos una alianza, cómo hacemos cualquier cosa para que tú y yo estemos bien y tal y pascual. Entonces, eso no es amor, eso simplemente es una rebeldía, es pasarse por la faja el amor de Dios. Si Dios nos dejó esto, no fue para que nosotros de pronto fuéramos perjudicados o viviéramos vidas tristes o amargadas. No, por el contrario, esto nos da a nosotros paz porque estamos haciendo las cosas como se deben hacer y nos vamos a meter en menos problemas, como lo hemos dicho siempre. Entonces, y lo que estábamos hablando, ¿no? Dios quiere que, o sea, que le vamos haciendo esos abonos como amando a nuestro prójimo, ¿verdad? Pero no a nuestra manera, sino a la manera, así como Él nos ama, desinteresadamente, dando nuestra vida por los demás. Amén. Claro, en la forma en que Él lo debe hacer, no como nosotros Él lo queremos. hace, exacto. Pero mire que ahora Dios nos manda a hacer una tarea sin antes, él no nos manda a hacer una tarea sin antes Él habernos guiado, habernos mostrado, habernos dado el ejemplo. Y mire que en el capítulo anterior, en el capítulo 12, vimos eso, porque es que es tremendo porque cuando nosotros hablamos acerca de este capítulo y está basado en el amor, apenas hemos leído un versículo de este capítulo, de este estudio hoy, pero anteriormente ya el Señor nos había hablado en el capítulo 12. ¿Se acuerdan? Entonces, sí. De hecho, vamos a retomar algunos capítulos para poder, versículos, para poder darle un mejor entendimiento a esto. Entonces, si recordábamos lo que les dijimos anteriormente, los primeros 11 capítulos nos muestra el amor de Dios por nosotros. Y ese es el ejemplo en el capítulo 12, 3, cuando nos dice, Romanos 12:3. Por el encargo que Dios en su bondad me ha dado, digo a todos que ninguno piense en sí mismo más de lo que debe pensar. Amén. Eso lo estudiamos en el capítulo 12, en el versículo 3, donde precisamente Dios nos hablaba de eso, ¿no? O sea, no nos creamos más que nadie, o sea, seamos personas que podemos tener esa comunión con los demás y que no nos separe esa desigualdad, ¿no? Yo soy más que usted, soy más importante, soy de mejor apellido, estoy más estudiado, tengo un título, tengo un carro, tengo esto, tengo lo otro, entonces usted es menor, es inferior a mí porque yo soy diferente, soy mejor, o soy de mejor familia. Miremos a qué nos incita el Señor en el versículo 8 de Romanos 12. Dice, el que haya recibido el don de animar a otros, que se dedique a animarlos. El que da, hágalo con sencillez. El que ocupa un puesto de responsabilidad, desempeñe su cargo con todo cuidado. El que ayuda a los necesitados, hágalo con alegría. Sí, ve cómo el Señor empieza a incitarnos y a decirnos, mire, o sea, usted no se sienta más que el otro. Si yo le doy a usted un don, coja ese don, el don de animar, que es el que se habla como la de confrontar, ¿no? ¿Cómo es que llama? Exhortar, que la exhortación es animar. Usted tiene un don, entonces anime a los otros, o sea, ayúdense, ámense, nos da guías de cómo podemos nosotros amar al prójimo. Y seguimos en el versículo 12, hay varios versículos, y miremos el que sigue. El 9 al 10, dice así. Ámense sinceramente unos a otros, aborrezcan lo malo y apéguense a lo bueno. Ámense como hermanos los unos a los otros, dándose preferencia y respetándose mutuamente. Amén. Sigue insistiendo el Señor con el amor. Ámense unos a otros, aborrezcan, o sea, aléjense de lo malo, apártense para lo bueno, o sea, hagamos buenas cosas, amémonos al prójimo, dejemos tanta rivalidad, tanta pelea. Eso es lo que el Señor nos... Sí, y nos habla de respeto, ¿no? Respetando mutuamente. Muy importante eso, que no sabemos respetar. Nosotros muchas veces en aras de ayudar a una persona, muchas veces le respetamos porque queremos que ellos hagan es lo que nosotros les decimos. Entonces, a nuestra manera. Ni siquiera a la manera de Dios. No respetamos que las personas también tienen anhelos, también tienen una comunión con Dios y que de pronto Dios les ha dicho otra cosa y nosotros creemos de que es lo que cree, lo que nosotros estamos pensando, esa es la verdad. Y a veces las iglesias coartan mucho o cortan mucho o amarran mucho a la gente porque quieren como
como manejar sus vidas, como Exacto. manipularlos, como llenarlos de temor, como de que ellos tienen que hacer determinadas cosas para poder estar, estar alineados con la voluntad no de Dios, sino la voluntad de uno. Entonces, cuando una persona hace las cosas diferente, entonces pensamos que es que están en rebeldía y lo que hacemos es estar estar en desobediencia Es imponiendo nuestra... y respetando a las personas. Bueno, vamos a continuar leyendo los versículos de Romanos 12, del 13 al 21. Dice, hagan suyas las necesidades del pueblo santo, reciban bien a quienes los visitan, bendigan a quienes los persiguen, bendíganlo y no los maldigan. Amén. Alégrese con los que están alegres y lloren con los que lloran. Vivan en armonía unos con otros. No sean orgullosos, sino pónganse al nivel de los humildes. No presuman de sabios. No paguen a nadie mal por mal. Procuren hacer lo bueno delante de todos. Hasta donde dependa de ustedes, hagan cuanto puedan por vivir en paz con todos. Queridos hermanos, no tomen venganza ustedes mismos, sino dejen que Dios sea quien castigue, porque la escritura dice, a mí me corresponde hacer justicia, yo pagaré, dice el Señor. Y también, si tu enemigo tiene hambre, dale de comer, y si tiene sed, dale de beber. Así harás que le arda la cara de vergüenza. No te dejes vencer por el mal. Al contrario, vence el bien con el bien el mal. Amén. Si ve cómo Dios sigue insistiendo y nos sigue dando esas pautas para que nosotros podamos precisamente poder amar al prójimo, y incluso habla ahí del enemigo otra vez, ¿no? O sea, si tu Exactamente. enemigo, ¿cómo es que es el enemigo? Dale de comer. Ajá, sí. Si tiene hambre, dale de Tiene hambre, dale de comer. comer. Si Entonces, tiene sed, dale de beber. esa es la forma de amar, y nosotros qué diferente tenemos ese concepto de amar. Por eso es que en este mundo no hay casi amor, porque somos completamente egoístas. Si no pensamos en los que muchas veces están cerca a nosotros y y que supuestamente amamos, vamos a pensar en el En el enemigo. enemigo. No, hombre. Dice, Dios nos manda en el Nuevo Testamento a obedecer la ley en la forma correcta, como debe ser, no con prohibiciones a todas las cosas que hacen los demás, ni llevando ritos religiosos, ni costumbres que fueron inventadas por el mismo hombre. No, no. Él nos habla es de cumplir la ley en la forma en que Cristo la cumplió, que fue en amor, que es la forma correcta de obedecer la ley. Y si seguimos leyendo, ¿no? Más adelante, este estudio, veremos que el apóstol Pablo asocia eso con el amor. La ley O sea, con el la amor. ley y el amor son una sola cosa. En la prohibición, las reglas o las cosas que nosotros tenemos entendido que es la ley, es mucho más que eso. Es la manifestación del amor de Dios que nos da pautas a nosotros para que nosotros podamos tener una vida buena, agradable y perfecta, que nos podamos amar entre las personas. Mire, si esto se cumpliera un poquitico en la tierra, no habrían guerras. Hoy vemos que hoy nomás tenemos guerras en Rusia y Ucrania, donde Rusia manda bombarderos y bombardea y mueren 200 personas diarias más o menos. ¿Ah? Niños, Niños, mujeres, mujeres, no hombres, tienen. soldados. O sea, por una guerra estúpida, por un odio, por una falta de amor que va en contra de lo que es la palabra de Dios. Si vemos, este mundo va en contravía de Dios, porque desafortunadamente por no seguir las cosas de Dios, por no entender lo que es la ley, lo que es el amor, entonces nosotros vivimos mal, no vivimos como deberíamos de hacerlo, porque no sabemos lo que es el amor de Dios y cómo Dios manifiesta su amor por medio de esas reglas. Bueno, vamos a continuar entonces con Romanos 13. Vamos a leer los versículos 9 al 10 para ir viendo cómo está esta asociación, ¿no?
Dice, pues los mandamientos dicen, no cometas adulterio, no cometas asesinato, no robes, no codicies. Estos y otros mandamientos semejantes se resumen en uno solo. Ama a tu prójimo como a ti mismo. El amor no hace mal a otros. Por eso el amor cumple con las exigencias de la ley de Dios. Amén. Qué bendición, qué bueno es entender lo que Dios y la manifestación y el amor de Dios se resume en esa palabra, amor. Amar a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a sí mismo. Qué bonito que pudiéramos cumplir esto. No es fácil porque, vuelvo y lo repito, o sea, agarrar uno a una persona que de pronto le ha hecho mal y tener que amarla, pues uno de pronto no va a llegar a amarla, abrazarla, esto y lo otro, pero al menos tampoco piense mal en esa persona, al menos no le haga daño, al menos no la maldiga, más bien bendígala, trate de orar por esa persona. A veces yo trato de orar por las personas que me han hecho mucho daño y la verdad eso le ayuda a uno un poco porque eso le quita a uno esa rabia y ese dolor de lo que le hicieron, ¿no? Pero si uno se da cuenta, nuestra pelea no es contra carne ni sangre, nuestra lucha es contra huestes de maldad, son espíritus que han hecho que las personas lleguen a hacernos daño, porque esas personas de pronto no lo estaban pensando, muchas veces se han dejado llenar su corazón de odio por la falta de formación, de información. Hacen las cosas y no les importó. ¿Por qué? Porque son egoístas, porque de pronto querían algún bienestar para ellos y entonces se tomaron lo que no tenían que tomarse en ese momento y desafortunadamente ahí en ese momento no estaban pensando sino en ellos mismos y nos hicieron mucho daño a nosotros. Pero entonces, ¿cómo hacemos nosotros? Ya no podemos hacer absolutamente nada contra eso, porque eso ya pasó, eso es algo que de pronto ya no se puede. Es más, hay mucha gente que nos ha hecho daño y se ha muerto y nosotros seguimos con el mismo rencor, con la misma rabia, con la misma ira, con el mismo juicio contra esas personas. Entonces, ¿qué es lo que dice el Señor? Suelten a esas personas, suéltenlas, perdónenlas y ya simplemente, o sea, no le vamos a dar piquitos ni vamos a acariciarlos o abrazarlos y a darles cosas. Bueno, no, pero al menos quitémonos ese rencor, deseémosles el bien y si algún día se cruza por el camino de uno y si uno les puede hacer algo de bienestar, pues lo hace y eso lo dignifica a uno, eso le agrada a Dios y si de pronto nosotros queremos hacer un abonito de todo lo que Dios nos ha hecho como en medio de, no pago, sino como abonito a Dios de lo mucho que nos ha dado, pues hacer sonreír a Dios, hacerlo agradar en esas cosas que nosotros hacemos que son difíciles para el ser humano por nuestro orgullo, por nuestra vanidad, a Dios lo hace sonreír. Y cuando uno hace sonreír a Dios, Él está como abonando, ¿no? Complaciendo, porque cuando uno a sus hijos les da tanto, el buen ejemplo que uno puede tomar es un padre a un hijo. Uno por un hijo se desvive, uno da su vida por ellos, uno les da lo mejor y uno está alegre cuando ellos están disfrutando de cosas que uno de pronto ni quisiera tenerlas, pero nunca las va a tener porque prefiere que ellos las tengan. Y cuando ese hijo manifiesta algo, hace algo que a uno le agrada, pues uno se siente contento, se siente complacido. Así mismo es Dios. Si nosotros podemos dar amor a las personas, a los que no conocemos, no solamente lo decía en Mateo, el Señor en el Sermón del Monte, si tú haces bien a tu esposa, a tus hijos, a las personas que tú amas, a tu mamá, a tu papá, a tus hermanos, que no te han hecho daño, pues no estás haciendo nada fuera de lo normal, estás haciendo lo que normalmente se hace, que no le deben de dar un aplauso, decirle a la esposa, no, ay, gracias por haber hecho esto, o yo a mi esposa, ay, muchas gracias, pues uno lo hace por la gratitud y todo eso, pero no es que esté como haciendo las cosas para eso, ¿no? Sino que es lo normal. Sí, o sea, ¿qué quiere el esposo? Que lleguen y le pongan velitas y todo porque hizo lo que tenía que hacer. Siervo inútil, dice la palabra de Dios, porque lo que tengo que hacer lo hago. Siervo necio inútil. Siervo inútil soy porque lo que hago, lo que tengo que hacer es lo que yo hago. O sea, es normal que nosotros amemos a nuestra familia y si usted no lo está haciendo, pues no está haciendo ni lo mínimo. Pero Dios nos pide siempre algo extra y el extra es amar
a las personas que no conocemos, amar a la persona que de pronto va en el tráfico, que nos pitó atrás y nos está cerrado y a veces frenamos y amar, saber, tratar, comprender que esa persona puede estar pasando algo, Puede tener alguna alguna necesidad en necesidad. ese momento. Y hay algo bonito que nos dice ese último capítulo, dice, versículo, perdón, ama a tu prójimo como a ti mismo. Amén. O sea, si yo aprendo a ver a los demás como a mí misma, entonces si yo me amo a mí misma, no me voy a hacer daño y eso me va a llevar a que si así mismo debo amar a los demás, pues no le voy a hacer daño, porque es lo que Dios me está pidiendo en este momento. Amén. Y no es que el amor de uno sea, ¿cómo le digo yo? No es como si fuera un mandamiento, porque el Señor dijo, ama a Dios sobre todas las cosas y al prójimo. No dijo como a ti mismo, ¿no? Entonces no, pero es que yo tengo que amarme primero a mí. No, es que es algo que debe ser lógico. De hecho, inclusive las personas que se suicidan están pensando de que cuando se muera van a estar mejor allá que acá. O sea, están pensando en su bienestar. Nadie se hace daño a sí mismo. Entonces uno por lógica, uno se ama a sí mismo. Entonces, si uno por lógica se ama a sí mismo, entonces ame a esas personas por lógica como nosotros nos amamos. Vuelvo y le repito, no es fácil, no soy un campeón y estoy diciendo que yo ya lo hice, no, porque yo tengo momentos muy duros con personas que me han hecho daño, con personas que me hacen daño en el presente y a veces reacciono feo, pero le pido a Dios y el Espíritu Santo que tome dominio de mi mente, de mi corazón y que me ayude a ser como ese hijo que Dios quiere que nosotros seamos. Así que vamos a pedirle al Señor, vamos a rogarle a Dios que nos ayude, que nos llene de su Santo Espíritu, que tome control de nuestras emociones, de nuestros sentimientos, de nuestra mente, de nuestros recuerdos y de todas las cosas que de pronto nos han hecho daño a nosotros en el pasado y que podamos nosotros manifestar el amor que Él quiere que manifestemos, no solamente con nuestros seres allegados, los queridos, los de cerca, sino también con las personas que están pasando necesidad, por las personas que muchas veces ni conocemos y que podemos ayudar, así sea orando por ellos. Amén, así es. Bueno, por hoy hemos terminado nuestra lección y nos queda invitarlos para la próxima semana a continuar con este estudio de Romanos 13. Entonces, oramos para despedirnos. Amén. Claro, gracias Padre Celestial por este tiempo, por esta oportunidad, Señor, que nos has dado de aprender un poco más de ti. Ayúdanos, Señor, a que cada cosa que aprendamos, Señor, la podamos practicar. Que ese amor por nuestro prójimo, por nuestro enemigo, Señor, sea algo que podamos practicar cada día, Señor. Ayúdanos a recordar siempre que es parte de tus mandamientos, Señor, esos 2 mandamientos en los que tú resumiste, Señor, toda la ley y todos los profetas. Amarte a ti sobre todas las cosas y amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Gracias, Señor mío, quedamos en tu presencia, Señor, en el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén y amén. Amén. Que Dios les bendiga a todos y que tengan una feliz semana. Bendiciones para todos. Bendiciones. Gracias. Bye.